presentación. Le vamos a grabar la reunión. Bien. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, hoy vamos a complementar la semana 9, donde vamos a resolver el tema de la recolección de información secundaria y primaria, siempre basado a lo que son a las áreas protegidas. ¿Cuál es el objetivo de este curso? De que ustedes, los alumnos, logren identificar la recolección. En este caso pueden ser datos cuantitativos, datos cualitativos, ¿verdad? O sea, toda la información que genere el bosque, esa información puede ser incluso primaria y secundaria, para poder llevar a cabo lo que es una evaluación efectiva del área protegida. Bien, seguimos acá. En cuanto a esa recolección de información que es primaria y secundaria, ¿verdad? Aquí lo que tienen que hacer es poder identificar todas las amenazas que se presenten en cuanto a un bosque, ¿verdad? Ahí es donde tienen que ver qué aspectos son importantes de la parte social, qué aspectos son importantes de la parte ecológica, y esto siempre en relación a la parte de las áreas protegidas. Esto es con el fin de ir proponiendo una preservación en cuanto a la diversidad de especies que haya en existencia, ¿verdad? Cuando decimos diversidad de especies, estamos refiriendo a un ecosistema natural. Así también en relación a la provisión de bienes y servicios ambientales que puede generar, en este caso, los bosques forestales, ¿verdad? Y asimismo poder lograr lo que es un mantenimiento de las fuentes de orgullo nacional, como lo que es una inspiración humana. O sea que esta información, según nos indica la presentación, que incluye toda aquella información que esté de carácter oficial. Por ejemplo, cuando decimos de carácter oficial, nos indica acá que esté disponible. O sea, no es información inventada, no es información que no exista, ¿verdad? Sino que esta información esté entablada, lo que son en libros de textos, revistas, gacetas, documentos, e incluso, ¿verdad? Lo que son revistas de informativas o revistas científicas. Así también, como lo dice acá, tales leyes que son los reglamentos, ¿verdad? Que se refieran en lo que en este caso estamos indicando lo que es el manejo de los recursos naturales y que estén comprendidos a las áreas protegidas. Bien, en cuanto a esos libros y también los textos, los documentos inéditos, aquí podemos ir viendo las referencias que se pueden encontrar toda esa información. Por ejemplo, tenemos acá lo que es libros, revistas. Aquí nos indica sobre el turismo rural y que en este caso se puede surgir en las áreas protegidas, ¿verdad? ¿Cómo es que se maneja ese turismo? ¿Cómo se da el manejo del bosque? ¿Qué complicaciones puede presentar a la hora de que no haya una buena administración? Esto lo podemos encontrar en estos libros. También está, por ejemplo, la ley de las áreas protegidas y su reglamento, ¿verdad? Donde nos indica qué se puede hacer en una área y qué no. O sea, hasta dónde nos permite la ley de poder, en este caso, aprovechar esa área protegida. También, siempre hablando de la ley de las áreas protegidas, hay un decreto que se realizó en el Congreso de la República, ¿verdad? Donde nos limita en este sentido de no abusar de los bosques y no contaminar, en este caso,
toda la infraestructura que hay en las áreas protegidas, como ustedes pueden visualizar acá, ¿verdad? El Parque Nacional de Tikal. Está también ciertos lagos que están protegidos por cierta institución que es el CONAP, ¿verdad? El Consejo Nacional de Áreas Protegidas. E incluso las cuencas hídricas que están protegidas para evitar lo que es la contaminación, ¿verdad? Entonces aquí nos indica este decreto hasta dónde podemos llegar o hasta dónde nos permite hacer el uso de ellos. E incluso, ¿verdad? Existen también informes anuales que en este caso lo establece la WWF. Dice que sin áreas protegidas y conservadas no hay futuro, que era lo que en este caso les indicaba la semana pasada, ¿verdad? Que muchas personas no piensan en un futuro hacia qué es lo que puede perjudicar en lo que es la parte ambiental, ¿verdad? Por ejemplo, esa vez yo les colocaba de ejemplo los árboles forestales. Cuando hay un bosque de árbol forestal, no es que solo estén de adorno, sino que esto tiene una función en el ecosistema natural. No solo la existencia de silvestres, en este caso de especies silvestres, sino que también, ¿verdad? Da vida a lo que es al recurso hídrico. Esto es gracias a la retención de agua que se da por medio de la infiltración hacia los suelos. Entonces, ahí es donde esta institución genera, por ejemplo, anualmente todo lo que es información del planeta, no solo de un país, sino que del planeta entero. Y también, pues ellos se proyectan cómo vamos a parar a tales años si no se para lo que es, en este caso, la deforestación ilegal. Por eso es que ahora ya existen campañas donde se hace reforestaciones. ¿Por qué? Porque ya vieron la importancia que hay de estos árboles. Y también, ¿verdad? Otra cosa es, como les decía, hay que educar a la población y la importancia que tienen esos recursos naturales. Bien, como vemos acá, para poder manejar lo que es un bosque o el recurso disponible que hay en este caso en el bosque, tenemos que realizar los planes de manejo. Los planes de manejo nos va a llevar a poder realizar acciones donde esas acciones van a estar desarrolladas técnicamente y nos van a conducir a una ordenación silvicultural. También se le va a dar lo que es un valor agregado al mercado, siempre y cuando asegurando la conservación del mismo, ¿verdad? Así también, no solo la conservación, sino que va a ir en este caso, va a proponer el mejoramiento y el acrecentamiento de los recursos forestales. Pero para esto siempre hay un manual de normas, ¿verdad? Donde todo ese, o sea, en ese manual están todos los procesos y todos los procedimientos para poder realizar un buen manejo en el bosque. Así también, ¿verdad? Para poder realizar estos instrumentos de plan de manejo, van amarrado de la mano lo que son las instituciones para las aprobaciones del mismo. Y esas aprobaciones también va de por ley que haya un control en cuanto al manejo del mismo. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que me proyecto aquí a ¿qué? Unos, por ejemplo, en el cultivo de chate, ¿verdad? Que es un cultivo que está regulado por el CONAP, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, yo me hago una proyección aquí a 5 años, a sabiendas que el cultivo me genera, en este caso, se da el aprovechamiento del follaje. Que el follaje, pues, se da lo que es cada 3 meses, ¿verdad? O sea que la planta, cuando se corta el follaje, se da el nuevo aparecimiento de hojas a cada 3 meses. Entonces yo me tengo que proyectar de acuerdo
a lo cortado y darle el tiempo para el crecimiento de las nuevas hojas. Entonces ahí es donde yo me proyecto a 5 años. Bueno, y lo establezco y lo digo en la institución, ¿verdad? Que cada 5 años yo voy a aprovechar tantas hojas, ¿verdad? Y también con el hecho de comprometerme de que si yo aprovecho las hojas y llega un momento que llego a tener una mayor demanda, pero si no me alcanza lo que es toda mi producción, ahí me comprometo a no extraer lo que son el chate en la parte silvestre. ¿Por qué? Porque entonces estoy incumpliendo, ¿verdad? Esto es cuando se da producciones privadas. Aparte son las producciones por medio de cooperativas, ¿verdad? Que son en las partes boscosas. Pero ahí también las personas también se comprometen a poder hacer resiembra de los cultivos porque llega su momento que el cultivo tiene su tiempo de vida, ¿verdad? Entonces, para que no se extinga, hay que estar germinando las semillas para que haya siempre en existencia esa especie, ¿verdad? Entonces ahí ellos también se proyectan. Para eso se necesita lo que es una persona que sea técnica o profesional y que le sirva de la parte de la regencia. O sea que el regente va a tomar toda la información existente que hay en el bosque, también, ¿verdad? Da fe de lo que se está haciendo por medio de práctica de las personas y si están cumpliendo con el hecho de no exterminar lo que hay en disponibilidad en el bosque. Para eso sirve el regente. Entonces, el regente es el que presenta los planes de manejo con el compromiso de la persona que en este caso lleva todo este procedimiento, ¿verdad? De extraer ese recurso. Entonces, aquí, si vemos en la presentación, nos dice que los planes de manejo van a ser todos los instrumentos valiosos en los que se pueden encontrar mucha información. En este caso, habla sobre cada área protegida, en la cual da como aspectos biofísicos, da aspectos ecológicos, también da información de la topografía, de la zonificación y lo que son los aspectos socioeconómicos del área, ¿verdad? O sea que es bien importante que un regente tenga conocimiento y experiencia en cuanto a lo que está realizando para poder presentarlos en las instituciones. Bien, en la siguiente presentación dice que la información de campo debe ser en este caso concisa y debe ser práctica a lo que son las observaciones de comportamiento del personal. También se da lo que es la presencia física, se da la presencia del personal, se da el material de trabajo, se da lo que es la calidad de la infraestructura, asimismo se da la cantidad y la calidad de equipo que deben de estar registrados para posteriormente poder confrontar ese conocimiento de calificación de variables. Ojo, aquí toda esta información que se recolecta es donde también vamos a poder identificar todas esas necesidades que se den por parte de la revisión y también todos los lineamientos que en este caso sean actuales para un manejo que sea de acuerdo al tipo de bosque que se está evaluando, ¿verdad? Y también en dónde es que se quiera incorporar las mejoras para él mismo. ¿Por qué les tengo esta imagen acá? A ver, ustedes se preguntarán, por ejemplo, ¿qué relación hay esta imagen en cuanto a la evaluación? Porque acá pues se puede dar la evaluación, por ejemplo, cuando hay una relación de asocio de cultivos con bosque, ¿verdad? Y también en cuanto al manejo de ese recurso que se está manejando en ese asocio. Por eso es que yo les coloco esta imagen de acá. Veamos, ¿qué nos indica la presentación 7?
Dice que aquí se da lo que es la información para la creación y la evaluación del área protegida. O sea que esa información para la creación y evaluación del área protegida va a ser acorde al tipo de bosque que esté disponible, ¿verdad? Y que vamos a evaluar. Por ejemplo, tenemos acá lo que es un bosque secundario, y en el bosque secundario es donde vamos a ir viendo todo lo que son árboles arbustivos, ¿verdad? Como esto que ustedes pueden ver acá. También, en cuanto a la creación y evaluación de un área protegida, eso que miran acá de los árboles arbustivos, hay que ver qué especies hay en existencia y si son especies que están protegidas, ¿verdad? Eh, por, por el CONAP o por el INAP. Así también, ¿verdad? Gracias a estas especies, también podemos ver si hay especies de flora, eh, puede ser flora no maderable, incluso lo que es la parte de fauna, así como de este animal mamífero que gracias a esa existencia, pues ahí puede sentir el lugar cálido para él. Y asimismo, ¿verdad? Si pues hubiera también alrededor lo que es una cuenca hídrica. Entonces ahí es donde vamos a ir observando qué tan importante es ese bosque. También, ¿verdad? Podemos ver en el tipo de bosques, por ejemplo, cuando hay asocio de arbustos y cultivos. Por ejemplo, acá, ¿verdad? Puede ser que haya una asociación árboles de limón con lo que es bosques o cualquier tipo de cultivo que se les ocurra, ¿verdad? Pero sin necesidad de botar lo que son los árboles forestales, porque a veces pues también sirven como de sombra, ¿verdad? Para que, por ejemplo, en el cultivo de chate no se queme lo que es la hoja. ¿Por qué? Porque la hoja es la que se exporta para el extranjero. Y si va quemada, pues es rechazada. Entonces ahí es donde se va viendo qué tipo de bosque, si hay asociación de arbustos con cultivos. E incluso, ¿verdad? El asocio, o sea, en el tipo de bosques de asocio de coníferas con cultivos, también pueden ir viendo si hay asocio de latifoliadas con cultivos o incluso puede ser mixto, ¿verdad? En el mixto puede ir, por ejemplo, un bosque que sea arbustivo con coníferas, asimismo con latifoliadas y lo asocian con cultivos, ¿verdad? O sea, por eso es que se le llama mixto con cultivos. E incluso también pueden haber, por ejemplo, los bosques de coníferas, ¿verdad? Aquí pueden ver en la imagen, donde solo hay pinos. Ustedes saben que los pinos también están protegidos por CITES. CITES es una convención internacional donde se encarga en la protección de las especies amenazadas o que están en peligro de extinción. Entonces, hay ciertos aves que están protegidos por esta institución, ¿verdad? Y por lo que es CONAP y NAP, en donde las personas que se les encuentre extrayendo esos tipos de cultivos sin ningún permiso, o sea, de estos árboles sin ningún permiso, y no cuenten con un marchamo, se van presos. También, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el bosque de latifoliadas, ¿verdad? Y tenemos lo que es un bosque mixto, o sea, es un bosque donde hay de todo. Asimismo, ¿verdad? Lo que son, por ejemplo, los manglares. No sé si ustedes han viajado para lo que es la costa sur o costa norte, donde hay mar, ¿verdad? Ahí vemos también la presencia de lo que es esto que nos indica acá el manglar. Muchas veces se pregunta para qué nos sirven estas especies de manglares. Del manglar hay 5 especies que se protegen y son bien útiles. Por ejemplo, hay personas que miran un manglar y como es tan duro lo que es la parte del tallo, lo utilizan para hacer los ranchos.
y no se dan cuenta también la magnitud de la consecuencia cuando se da esta extracción de una forma que no es conveniente, ¿verdad? Si tenemos presencia de manglares es porque hay una función. ¿Y cuál es esa función? Por ejemplo, cuando hay una marea alta, lo que hace el manglar es que retiene todas esas corrientes de agua para no inundar lo que es alguna comunidad, alguna aldea. Por eso es que se protege lo que es la zona manglar. Pero muchas personas hay que educarlas, ¿verdad? La función que tiene este manglar, porque a veces con el hecho de decirles que no los toquen no significa que ya estemos brindando toda la información. Hay que decir el por qué, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, ahí es donde podemos ir viendo la importancia de cada especie, cuál es la función de la existencia de ellos, ¿verdad? Y si existe un equilibrio en el ecosistema para ellos. También tenemos lo que es el área sin cobertura forestal. Entonces, aquí también se puede dar una evaluación qué tan beneficioso sería, ¿verdad? Poder dar una cobertura en esa área y poderla proteger. Luego tenemos lo que son las funciones designadas en lo que es en la parte de los bosques. Permítame, me cayó un mensaje acá, dice José Javier del CID. Ah, bueno, este es del curso anterior. Este curso, este es del curso anterior, después voy a leer el mensaje. Bien, en cuanto a las funciones designadas para los bosques, esto fue información del 2010, donde se fue viendo cuánto porcentaje se utilizaba para cada uno de estos. Pero ahorita como ha incrementado la necesidad social, o sea, de parte del ser humano, este porcentaje ha ido aumentando y ahí es donde se ha ido debilitando la existencia de los bosques. ¿Por qué? Porque por la necesidad de ellos, entonces existe lo que es mucha tala de árboles. Pero miren cuánto estaba en esos años. Por ejemplo, en la producción estaba en el 30%. Ahora se ha cambiado para el cambio de uso de tierra en lo que es en la producción bovina, porque ya no quieren bosques, sino que ingresan lo que es la parte de la producción animal. Por ejemplo, en la protección del suelo y agua estaba en el 8%. En lo que es la conservación de la biodiversidad estaba en el 12%. Estos porcentajes ya no son. De aquí ya fue aumentando de acuerdo a la necesidad, como les decía, ¿verdad? Los servicios sociales en el 4%, en los usos múltiples en el 24%, aquí otros 7% y desconocidos, o sea que no conocemos, en el 16%. Bien, aquí nos indica, por ejemplo, las funciones que hay en las instituciones, ¿verdad? Y cuáles son esos tipos de instituciones que existen en cuanto a, por ejemplo, al interés de una evaluación de esas instituciones. Aquí podríamos mencionar lo que es CONAP, podríamos mencionar el INAP, el MAN. Aquí también hay una relación con las municipalidades e incluso con las universidades. ¿Por qué las universidades? Porque a veces hacen estudios de investigaciones, ¿verdad? Y pues quieren ver, por ejemplo, la función de plantas naturales para lo que es en la medicina. O incluso, ¿verdad? Ir explorando para encontrar plantas que sean altamente nutritivas para combatir lo que es la desnutrición. De ahí se va viendo muchas cosas, también en la parte de lo estético, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen en esta fase? Dice que en esta fase también se visitan estas instituciones donde hay interés de evaluación, así como actores claves
en lo que las comunidades aledañas de las áreas protegidas dice que están participando con lo que es la parte de la administración, en lo que se refiere a los sistemas de procesos y cuando se dan en lo que es una discusión para el uso de los recursos, ¿verdad? Entonces ahí es donde tienen que estar mutuo acuerdo para evitar los conflictos. Por eso es que se toman en cuenta las comunidades, ¿no? ¿Cuáles son los requerimientos para un plan de manejo en bosques? Siempre hablando en la parte de la evaluación. Acá nos indica lo que es la extensión de los recursos forestales, ¿verdad? O sea que tenemos que tener el conocimiento de cuánta área se está protegiendo y la cantidad de recurso forestal que puede haber en esa área, o sea, un aprox, porque a veces por ser áreas muy extensas, pues no podemos lograr obtener lo que es una cantidad exacta, pero sí podemos tenerla precisa, ¿verdad? También en cuanto a un requerimiento para un plan de manejo, para poder manejar un bosque protegido, se da lo que es la diversidad biológica del bosque, o sea, saber qué especies hay, si son nativas, si son introducidas, si están en peligro de extinción o incluso hay en abundancia, ¿verdad? Asimismo, también se ve lo que es la salud y la vitalidad del bosque, también las funciones productivas del recurso del bosque e incluso también dice que se da en el requerimiento las funciones protectoras de los recursos del bosque, las funciones socioeconómicas de los recursos del bosque y lo que es el marco legal, político e institucional para poder manejar un bosque, en este caso que sea para áreas protegidas. Aquí podemos ver también lo que es el marco jurídico que se aplica para la protección de los bosques, ¿verdad? Ese marco jurídico va en relación también en la parte institucional, que son las instituciones encargadas, donde dice que permite y regula lo que es la actividad a nivel de país y lo que es en el marco de su sistema político y económico en la protección de las áreas que se aplican para poder regular las actividades que se puede dar en un bosque. Está la ley de probosque, está la ley forestal del decreto 101/96, está la ley de las áreas protegidas del decreto 489, que en este caso lo generó el Congreso de la República de Guatemala. Está la ley de los consejos de desarrollo urbano y rural del decreto 11/2002. Está la ley reguladora del registro, autorización y uso de motosierras, que es el 122/96. Está la ley del PIMPET, ¿verdad? Donde se le dan incentivos forestales a las personas que se comprometen a poder cuidar y conservar los bosques. Está el reglamento de la ley forestal, ¿verdad? Que aquellas personas que se dedican a la producción de madera, entonces ahí es donde se realizan planes de manejo para poder reforestar los árboles que en este caso deforestan. Está también el reglamento del mangle de PIMPET, está el reglamento de PINFOR, está el reglamento de transporte, está el reglamento del recurso natural forestal, está también el reglamento de los regentes, o sea, aquellas personas que elaboran todos esos planes de manejo, esos planes operativos. Y está el registro del aprovechamiento forestal del consumo familiar de la resolución de la Junta Directiva que fue con el numeral 0337/2015. Pasos metodológicos para validar la información recolectada. Para esos pasos, ¿verdad? Esto va por etapas. Por ejemplo, podemos observar lo que son en este caso de la etapa de actividades preliminares. En las actividades preliminares es donde se da la identificación del área que se va a evaluar
y también se da una recolección de información secundaria. Esto se lo da a contactos previos con lo que es la institución y el área que se va a verificar para las necesidades del campo, o sea, qué necesidades se generan, ¿verdad? O qué necesidades hay para mejorar esa área protegida y se le da a las instituciones. También, ¿verdad? Se da lo que es la identificación de las variables, donde ustedes recolectan toda la información primaria, ¿verdad? Y asimismo también se da lo que es la determinación de escenarios. En la determinación de escenarios, ahí es donde se da lo que es en este caso, la construcción de escenarios y es donde van a dar las verificaciones de los valores que se asignen. Entonces, para poder llevar a cabo eso, tienen que validar a personas que tengan conocimiento del tema y que se van a dedicar a evaluar el área, ¿verdad? Y aparte de eso, pues, si en caso no fueran expertos en el tema, siempre tienen que haber talleres para capacitar a esas personas que se van a dedicar a eso. Luego tenemos lo que es otra etapa, ¿verdad? Es la evaluación de la eficiencia del manejo. O sea que ahí es donde van a ir haciendo análisis de los ámbitos, o sea, ámbito administrativo, eh, ámbito financiero, todo el ámbito del recurso natural del bosque, también lo que es el ámbito de, en este caso, del mantenimiento del equipo. O sea, todas esas etapas se tienen que dar y ahí después es donde van a integrar todos esos resultados para dar una calificación de la efectividad del bosque. Entonces sí tienen que ir validados los actores. Jóvenes, aquí llegaríamos en cuanto a esos pasos metodológicos para validar la información recolectada de la semana número 9. No sé si tendrán alguna duda, pregunto. Si no, pasamos a la parte de preguntas. ¿Tienen dudas? ¿No? ¿Queda claro? Bueno, entonces pasamos a la parte de preguntas, donde sus preguntas de estudio ustedes tienen que contestarlas para poder obtener información para su segundo examen parcial. Veamos qué dice la primera pregunta. Acá nos indica que tienen que escribir los 4 pasos metodológicos para poder validar la información recolectada. En la pregunta número 2 dice, ustedes tienen que colocar acá cuáles son los, o qué es o qué son los planes de manejo. La pregunta número 3, ¿cómo debe de ser la información de campo? En la pregunta número 4, en la pregunta 4 dice que tienen que escribir los 3 requerimientos para un plan de manejo en bosques. Y la pregunta número 5 nos dice cuál es el porcentaje que en este caso presenta el bosque y que tiene como efecto a la conservación de la biodiversidad. O sea que esas 5 preguntas ustedes deberán resolver para su examen parcial 2. Si no tienen ninguna duda, entonces aquí llegaríamos para el contenido de la semana número 9. En efecto, no veo ninguna consulta, ninguna duda, ninguna sugerencia. Entonces, yo agradezco mucho la atención de cada uno de ustedes. Lo voy a tomar como que no hay dudas, el silencio de ustedes. Bueno, jóvenes, pasen una feliz tarde. Muchas bendiciones, buen provecho. Que tengan un buen inicio de semana y que todo les salga bien. Nos vemos. Hasta pronto. Ah, otra cosa que se me olvidaba. Yo les voy a hacer llegar la información
de los cursos a los que son del correo electrónico al correo electrónico. Y los que están en el chat, pues a todos les llega a los que en este caso estén incluidos en el grupo de Telegram. Bueno, ahora sí los dejo. Feliz tarde, bendiciones a todos y buen provecho.